En el juego original, el sexto mundo era Plutón. Irónicamente, a pesar de ser el planeta más pequeño, Plutón era el mundo más grande y diverso del juego. Entropy tenía un diseño diferente, pero era similarmente enorme y diverso. La música de tablero fue tocada por un instrumento de violín, una melodía que comenzó sonando lúgubre y luego se vuelve más como... Supongo que la llamaría, distorsionada. Me hizo sentir deprimido y nervioso. No es algo que me gustaría escuchar mientras intento dormir. Curiosamente, ninguno de los niveles de los mundos anteriores estaba presente aquí, sino que había 8 iconos nuevos. Los jefes esta vez fueron Megalon, Batra y Mechagodzilla. Como de costumbre, lo primero que hice fue ir al nivel de cuestionario para otro interrogatorio de Kara. Pero cuando yo llegué allí, noté algo diferente. En lugar de la habitual música tonta de Ghidorah, era el tema de contraseña. El cambio de música pareció ser intencionado, porque después de las 2 primeras preguntas del inicio, el cuestionario empezó a adquirir un tono más oscuro. Cuestionario 3. ¿Te gusta el helado? Respuesta, sí. Reacción. Cara rara 1. ¿Te gustan los payasos? Respuesta, sí. Reacción. Cara rara 10. ¿Se te escapa el tiempo por los dedos? Respuesta, sí. Reacción. Cara rara 2. ¿Tienes algún arrepentimiento? Respuesta, sí. Reacción. Herido. ¿Algunas personas merecen morir? Respuesta, no. Reacción. Cara rara 3. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta, sí. Reacción. Cara rara 5. ¿Te cuesta dormir por la noche? Respuesta, sí. Reacción. Cara rara 9. ¿Alguna vez has matado a alguien? Respuesta, no. Reacción. Cara rara 7. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta, no. Reacción. Enojado. ¿Realmente estás logrando algo? Respuesta, no. Reacción. Cara rara 4. ¿Tiene la vida algún significado real? Respuesta, no. Reacción. Amor. ¿Te gusta Mothra? Respuesta, no. Reacción. Maníaco. Sabía que la última iba a ser una pregunta relacionada con el juego, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Respondí honestamente, porque como dije antes, nunca me gustó Mothra. A nadie le gustaba jugar como Mothra en este juego. Y había una buena razón para ello. Cada vez que golpean a Mothra, la empujan hacia la esquina izquierda de la pantalla, y apesta peleando porque sus ataques son muy débiles. El único beneficio que tenía Mothra fue poder volar sobre obstáculos en algunos niveles. Así que respondí que no, y Kara me respondió, no solo con la expresión maníaca, sino también con un texto. ¡Qué pena! Fui llevado de regreso a la pantalla del mapa, y me sorprendió ver que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero, dejando solo a Mothra. Kara me acababa de joder. No hace falta decir que estaba enojado. Pero no había nada que pudiera hacer, y estoy dispuesto a apostar que incluso si hubiera dicho sí, me habría quedado con Mothra de todos modos. Kara da y Kara quita. Respiré hondo y me preparé para explorar. Había 2 caminos que podía tomar a través del tablero. Decidí tomar el de abajo. Esta resultó ser una buena elección por razones que explicaré en un momento. El primer mundo que tenía delante era un bosque, así que comencé allí. Casi de inmediato tuve una sensación extraña. Había algo en este nivel que me parecía fuera de lugar, entre comillas. Incluso más que los anteriores. Quizás fue el fondo completamente negro. Siempre he tenido miedo de estar en un bosque de noche. Algo en todos esos árboles me hace sentir rodeado y vulnerable. Y el hecho de que estuviera atrapado como Mothra no ayudó. Jugar los mundos anteriores del juego como Godzilla me dio una sensación de valentía.
Al tener el control del rey de los monstruos, podría manejar casi cualquier cosa en mi camino. Pero no es así con Mothra. Sin sentimiento de fuerza o de seguridad. Ahora solo soy un insecto débil, fácilmente abrumado, adentrándose a lo desconocido. De vuelta al nivel. La música tenía nuevos instrumentos, que sonaban como instrumentos de viento de madera, seguidos de tambores lentos y rítmicos y repiques de campanas. Me dio la sensación de que estaba invadiendo un lugar peligroso en el que realmente no debería estar. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos del escenario. O al menos supuse que eran enemigos. Eran criaturas extrañas, parecidas a ciervos de patas largas. En lugar de atacar, simplemente caminaban ociosamente. Fui a acercarme a ellos y huyeron. Pensé en dispararle a uno con un rayo ocular para ver qué pasaba, pero me pareció mal. Estas criaturas eran inofensivas. Así que los pasé por encima y continué por el nivel. Aproximadamente a la mitad, me encontré con grupos de animales parecidos a ciervos, y también dos criaturas nuevas. Una especie similar a un perezoso con un pico trepando en un árbol, y bestias peludas con semejanzas a raptores que se alimentaban de los ciervos. Fue muy surrealista ver a estas criaturas interactuar. No me sentí como si estuviera jugando un videojuego, sino más bien como si estuviera viajando a través de un bosque en alguna otra dimensión. La fauna me ignoraba en su mayor parte, aunque los raptores sí me atacaban cuando me acercaba demasiado, o si los atacaba primero. Sé que le disparé a uno de ellos para ayudar a escapar a uno de los ciervos. Fui arañado, pero la confrontación se evitó fácilmente volando hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que elegir si quería jugar los niveles con el reloj de arena o la pantalla de televisión. Elegí este último. Lo que obtuve no fue en absoluto lo que esperaba. Cuando presioné el botón para iniciar un nivel en la pantalla de televisión como lo haría normalmente, apareció esta pantalla con una animación. También había música de fondo, que era el tonto soundtrack de Ghidorah que solía aparecer en los niveles de cuestionario. Esto me inquietó un poco porque era muy extraño. También lo encontré un poco espeluznante porque yo tenía una camiseta que se veía así cuando era niño. Después de iniciar la animación, puedes volver al tablero presionando cualquier botón. Después de eso, no tenía nada que esperar del resto de estos iconos. Fui a probar un icono de reloj de arena a continuación. Me sentí algo aliviado cuando le siguió un nivel real. Ciertamente, era un diseño poco ortodoxo. Todo marrón, con instrumentos para medir el tiempo flotando en el aire, y gigantescos relojes al fondo, de esos que suelen tener tus abuelos en su casa. La música era la misma que la de la pantalla del tablero. Y muy temprano en el nivel encontré algo más que, a estas alturas, no esperaba ver. Enemigos originales del juego. Y no solo eso, parecía ser toda una flota de ellos. Y los tanques amarillos, que normalmente estaban inmóviles, ahora podían moverse. Recibí algo de daño, pero no fue nada que no pudiera manejar. Pero lo más interesante de este nivel fueron los ítems de relojes de arena de colores. Había 3 de estos. Un reloj de arena azul que ralentizaba el tiempo y llenaba el nivel con enemigos del pasado. Un reloj de arena rojo, que hizo que el tiempo se acelerara y llenara el nivel con enemigos del futuro. Un reloj de arena verde, que ajustaba el tiempo a la velocidad normal y llenaba el nivel con los enemigos originales del juego. Primero encontré el reloj de arena azul. Como dije, el juego comenzó a ralentizarse y vi a los enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos. No tengo muchas nociones de paleontología, pero creo que todos estos enemigos representaban especies reales que alguna vez andaron por la Tierra. El nivel pasó a otro segmento. Me encontré con el reloj de arena verde y luego luché contra los enemigos originales nuevamente. Eran los mismos 5 tipos, así que no tomé ninguna captura de pantalla. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo y los enemigos que deben haber sido del futuro. Ahora bien, si el juego me mostraba o no interpretaciones en 8 bits de criaturas que realmente existirán miles de años en el futuro de la Tierra, no tengo ni idea.
Pero con ese pensamiento en mente, encontré que este segmento en particular era muy inquietante y se volvió más tenso porque todo se movía más rápido. Uno de los futuros enemigos tenía un parecido sorprendente con algo que vi una vez en un libro, llamado El Hombre Trudón. Otro parecía una especie de nave espacial orgánica. Solo había uno del quinto tipo de criatura del futuro, y cuando apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para luchar contra él. Podía volar, pero su sprite en realidad no se movía, y su único ataque fue disparar un rayo desde su cara. Aún así, era sorprendentemente poderoso y supongo que podría considerarse un mini jefe. Después de derrotarlo, dejó un potenciador de salud que restauró mi barra y la energía que había perdido luchando contra él. Lo cual fue conveniente. Al parecer, iba a requerir de toda la ayuda que pudiera conseguir para superar este mundo solo con Mothra. Después de esa etapa anterior a la que llamé salto en el tiempo, la siguiente etapa parecía ser un vertedero de residuos tóxicos. Como pueden ver, el lugar parecía sucio e inhóspito. La música era un breve bucle de una canción de sintetizador ambiental. Escucharlo me hizo sentir como si hubiera olido algunos vapores tóxicos, y eso estaba jugando con mi cabeza todo el tiempo. Incluso sentí que me estaba ahogando mientras jugaba este nivel. Todos los enemigos parecen haber mutado hasta cierto punto. En la captura de pantalla puedes ver momias verdes con cráneos de pájaros, que saltan de los desechos para escupir proyectiles. También hay un monstruo esqueleto de vaca de color marrón con patas de araña. A mitad del nivel incluso vi a uno de los ciervos del bosque. Estaba solo, y cuando lo vi, estaba bebiendo desechos tóxicos de un barril con una lengua parecida a la de un oso hormiguero. Me estaba moviendo para intentar detenerlo, pero entonces esta bandada de pájaros calavera salió de la nada y comenzó a atacar. El ciervo se asustó por esto y terminó corriendo del suelo hacia los desechos tóxicos. Me sentí mal por eso. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé la salud rápidamente al matarlos a todos. Estaban bastante débiles. Seguí adelante. De todos los niveles de Entropy, este era probablemente el más normal, entre comillas, en el sentido de que había poca desviación de la fórmula, avanzar, aplastar cosas, del juego original. Encontré más criaturas a lo largo del nivel, como masas con tentáculos y una especie de cosa deformada con dientes humanos. No tenía ganas de provocarlos a pelear, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla. Todavía tenía que lidiar con bandadas ocasionales de pájaros de vez en cuando. Al final del nivel había un gran lago de color verde azulado, y allí me encontré con otro mini jefe. Una especie de monstruo con cuello largo y cráneo de ballena. Ataca con un proyectil bucal y carga contra ti. También podría sumergirse bajo el agua y emerger rápidamente de un lugar diferente. Era más difícil de vencer que el jefe de salto en el tiempo y tenía mucha salud porque me tomó unos 3 minutos derrotarlo. Dejó escapar un ruido muy fuerte cuando murió y luego se hundió de vuelta en el agua cuando salí de la pantalla. De vuelta en el tablero, fui al icono de nivel más cercano que aún no había visto, que era un árbol blanco. Como supuse, el nivel era un cambio de color del escenario del bosque con temática invernal. Pero a diferencia del bosque normal, no me sentí nervioso al comenzar este. Creo que la música tuvo mucho que ver con eso. Era una canción suave y tranquila. Casi sonaba romántica. Fue un gran alivio para el estrés, y el bosque en sí parecía mucho menos siniestro cubierto de nieve.
Recorrí el primer segmento disfrutando del ambiente durante 4 minutos, cuando de repente me di cuenta de algo. No había visto ni una sola criatura desde que comencé el nivel. ¿Dónde están todos los animales? Poco después, salí de la pantalla y comenzó el siguiente segmento. En el segundo segmento, todavía estaba en el bosque invernal, pero ahora la música había desaparecido. Me empecé a sentir desconfiado, pero luego me recordé que había otros niveles vacíos en el juego y este probablemente era otro de esos. Pero entonces, escuché algo familiar. Era el bucle de 12 segundos de la música de Unforgiven Cold comenzando. Podía sentir mi corazón hundirse cuando me encontré con esta horrible visión. Era todo un grupo de criaturas ciervo muertas, cubiertas de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de su piel, todos debieron morir congelados. Tras una inspección más cercana, noté que a algunos les faltaban partes del cuerpo. Ahora estaba asustado. Pero todavía tenía que seguir adelante. Antes de salir del nivel, realmente esperaba ver algo parecido a los animales del bosque anteriores en estado vivo. Y efectivamente, lo hice. Era una criatura muy parecida al perezoso con pico, excepto que esta cosa tenía pelaje blanco y era más bien un gorila con pico. Caminaba muy lentamente cuando lo vi, pero me alegré de al menos ver algo vivo. Sin embargo, no permaneció así por mucho tiempo. Una manada de raptores, que debieron sentir que algo más todavía estaba vivo, entró corriendo desde el lado derecho de la pantalla. El gorila con pico no tuvo ninguna posibilidad, ya que uno de los raptores inmediatamente se abalanzó sobre él y le abrió las patas traseras. Estos raptores invernales actuaron de manera muy diferente a sus parientes templados. Mientras que los otros raptores solo atacaban mientras cazaban presas o cuando eran provocadas, los raptores invernales parecían haberse vuelto locos. Atacaron todo lo que tenían a la vista. Uno corría de un lado a otro arañando la nada. Incluso los ruidos que hacían sonaban diferentes, más agudos y enfurecidos. Al salir de este segundo segmento, incluso vi a 2 raptores peleando a muerte. Ambos estaban cubiertos de heridas y uno de los raptores había quedado ciego de un ojo. Tomé una captura de pantalla, pero no me quedé a ver quién ganaba la pelea. Solo tenía que pasar por un segmento más antes de poder volver a la pantalla del tablero. Pero en este segmento ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura cubierta de hierba muy vacía, con una luna gris brillante en el cielo. La agradable música de Bosque de Invierno parte 1 había regresado. Y de inmediato, comencé a sentir miedo.
Esto va a parecer una locura, pero no les cuento más que la verdad. El juego creó este nivel a partir de uno de mis recuerdos. Después de un largo trecho de nada, llegué a un lago. Y entonces, la luna descendió del cielo y comenzó a eclosionar como un huevo. Cuando lo hizo, una figura humanoide acurrucada cayó al lago mientras la luna se desintegraba rápidamente. Escuché un chapoteo cuando cayó al agua. Luego un momento de silencio. Entonces la pantalla empezó a temblar y una nueva criatura emergió del agua. Y así fui introducido a un monstruo al que llamo, la bestia lunar. Esta fue la única captura de pantalla que tomé, ya que estaba enfocando toda mi concentración en ganar la pelea. Y fue la pelea más difícil hasta ahora. Más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores, esta criatura habría sido difícil de derrotar con Godzilla, y con Mothra parecía casi imposible. Supongo que me consideraría afortunado de que la bestia careciera de ataques como la sierra de Gaigan, porque si lo hubiera hecho nunca habría ganado esto. Apenas tenía 3 barras de salud cuando finalmente maté a esta abominación. Pero lo que ocurrió después es... bueno, difícilmente lo que podría llamar una recompensa. He estado tratando de cumplir mi promesa y suprimir este recuerdo durante años, pero parece que tengo que sacarlo de mi pecho. Este es un recuerdo muy doloroso para mí, pero el juego ya lo sabe y creo que tú también deberías. Solo te contaré las partes importantes, porque no me gusta traer esta experiencia a mi cabeza a menos que sea necesario. Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía una novia llamada Melissa. Ella sufría de algún tipo de trastorno mental que le provocaba episodios. Cuando estaba en un episodio, se paraba o sentaba perfectamente recta y quieta, y su rostro perdía instantáneamente cualquier expresión que tuviera antes. Hablaría con toda claridad, sin ningún atisbo de emoción. Cuando terminaba, empezaba a temblar, y a veces hundía el rostro entre las manos y permanecía en silencio durante varios minutos. Realmente no puedo transmitir con palabras la sensación que me dio y no lo intentaré. Había que ver esto en persona para entenderlo. No obstante, pese a ello, era una persona muy amable y yo la quería mucho. Nos gustaba pasar el rato en el campo por la noche y mirar las estrellas. Pero una noche, no me dijo nada, solo se quedó mirando directamente a la luna, temblando. Intenté hablar con ella, pero de repente, se levantó y corrió hacia el tráfico. Intenté detenerla, pero ya era demasiado tarde. Murió esa noche. La miré directamente a los ojos cuando las ruedas le pasaron por el cuello. Esa visión siempre me ha atormentado. Sé que el juego sabe sobre esto porque después de que derroté a la bestia lunar, esto sucedió. Melissa, mátate.